Esto es Enchufados al Taxi con JC Taxi. Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy estamos en el cuarto episodio del podcast Enchufados al Taxi. Hoy estamos con Rubén, cofundador de Watson y director de producto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las baterías, de los coches eléctricos. Antes de empezar con las preguntas, quiero preguntarte que nos expliques qué son estas pilas que tenemos aquí. Pues son baterías de litio y son baterías que tiene Watson ahora mismo. Hay 7500 como estas. Son muy parecidas a las que tiene un Tesla 3 o un Tesla S. En un Tesla puede haber como 4000, depende de la capacidad que tengas, pues pones más o menos baterías en serie o en paralelo y tienes más energía o menos energía en la batería. Y esto es lo que realmente además tiene el coste elevado de los coches. Multiplicas por 4000 o 4500, según Además, tienes más, es proporcional. Es que aparecen pilas si vas al supermercado. Literal, no son ni más ni menos como las pilas del supermercado, solo que con características obviamente superiores. Las hay cilíndricas, que son las que hemos conocido toda la vida, y las hay prismáticas, literalmente una caja, como si fuera un prisma, con diferentes tamaños, para diferentes aplicaciones. Hay aplicaciones de coches, pero también hay aplicaciones industriales, para conexión a red, y cada una tiene sus propiedades y eliges para cada aplicación. ¿Podemos decir que las de litio son mejores? ¿Mejores que qué? Dependiendo de si son de sodio o de... Pues mira, hay un montón de tipos de baterías. En realidad hay diferentes criterios de selección y depende de la aplicación. No es que sean mejores ni peores, son diferentes. Y para algunas aplicaciones te interesa densidad, que pesen poco. Para otras no te importa tanto la densidad y lo que te importa es que sean baratas y duren mucho, ¿no? Entonces, dependiendo de qué queremos hacer, utilizaremos un tipo de batería u otro. Las baterías de litio existen desde los años 90, fue además una de las patentes que desarrolló Sony con el Walkman en Japón y empezaron a utilizarse en aplicaciones electrónicas y fue un breakthrough porque lo que conseguían era almacenar energía en muy poco peso. Todas las aplicaciones de almacenamiento que habían existido hasta entonces pesaban mucho más. Las baterías de plomo, por ejemplo, hacen también de almacenamiento, pero pesan 5 o 10 veces más que una batería de litio. Estas baterías son extremadamente ligeras, pero incluso dentro de las baterías de litio tienes diferentes químicas que pueden ser incluso más o menos densas. En aplicaciones de automóvil están las típicas NMC. Sí. NMC son 3 siglas: níquel, manganeso, cobalto. La L no está, pero no porque no tenga litio, simplemente porque 3 letras han utilizado las 3 letras de los 3 componentes que además están además del litio. Tienes las baterías LFP, L de litio, F no de fósforo sino de hierro y la P es de fósforo, pero son las unidades de los elementos que utilizamos. Son más duras. Duran probablemente más, aunque es también mucha leyenda urbana. Ahora mismo las baterías duran mucho y van a funcionar y cada día están funcionando mejor. Hay también mucho miedo a qué va a pasar con las baterías. En realidad todas ya duran muchísimo. Claro, es que a mí, la gente que se monta en mi taxi, que no tienen ni idea del coche eléctrico, siempre se montan y me preguntan, ¿pero cuándo tienes que cambiar tu taxi porque se te acabe la batería? Bueno, pues la batería va a ser probablemente el menor de los problemas que uno pueda pensar en un coche eléctrico. Vas a poder seguramente tener que cambiar antes las ruedas, el sistema de frenos. La batería es un componente totalmente estático. Por supuesto, no es lo mismo las baterías de hace 10 años que las baterías de hoy. Pero todos los fabricantes de baterías hoy tienen un grado de expertise extremadamente elevado, están refrigerándolas de una manera excelente y tienen una calidad muy superior a lo que podría haber haciéndose con anterioridad, además de que la química de las propias baterías también está mejorando día a día. Es el último de los problemas con los que te vas a poder enfrentar seguramente. No vas a tener que cambiar el coche por la batería. Bueno, incluso Toyota, perdón por cortarte, incluso Toyota ya habla de baterías de 1000 kilómetros. Sí, estado sólido, efectivamente. Baterías de litio, pero el electrolito que separa el ánodo del cátodo es sólido en vez de líquido, pero el principio es exactamente el mismo. Volviendo a las químicas, las diferencias entre NMC y LFP son baterías de litio que están dopadas con diferentes elementos y que por tanto tienen una diferencia de potencial diferente y por tanto son más o menos densas. Hacerlas más densas
Conviene en una aplicación móvil como el coche, porque tú lo que quieres es que el coche te pese lo menos posible para que consuma lo menos posible. NMC es la química más densa y por eso la mayor parte de las aplicaciones de coche eléctrico hasta la fecha se han hecho con batería de NMC. LFP pesa un 30% más, un 40% más, con lo cual con la misma batería de energía te va a pesar un 20, un 30% más, te va a consumir más energía. Lo que ocurre es que esa batería es mucho más barata porque está hecha con componentes mucho más simples que el níquel, el cobalto o el manganeso. Entonces, una batería más barata, más robusta. Cuando hablas de dureza, en realidad es un término de ciclos, cuánto va a durar esa batería. Es probable que te dure incluso más que la de NMC, y la de NMC te va a sobrar, pero con la del LFP incluso probablemente va a durar más y sobre todo es más económica. Y es por eso que todos los fabricantes chinos se han metido en masa a fabricar el LFP. Todavía no es la química reinante en el sector del automóvil, pero le está ganando market share al NMC. El NMC está todavía en el 60%, el FP ya en el 40%. ¿Y por qué la diferencia de cuando cargamos nuestros coches, que tú vas a la casa, en Tesla por ejemplo, el FP te dice que puedes cargar el coche al 100%, ¿sí? Y las NMC, que es mejor para el cuidado de la batería, al 90% o al 80%? Vale, eso podría ser una realidad hace unos años, hoy olvídate. O sea, hoy la gente que tenga un coche eléctrico no se tiene que preocupar de la batería. Cárgala al 100%, descárgala al 0%, un coche nuevo no va a tener absolutamente ningún problema porque todas las baterías están preparadas para hacerles absolutamente todo lo que tú quieras. Está claro que hacer cargas profundas y descargas profundas inicialmente podría ser algo que no fuera conveniente, pero como dirían los ingleses, peanuts, son cacahuetes, realmente no mueve la aguja. No tienes un problema grave de durabilidad porque la batería va a durar más o menos al cargarla más rápido o menos rápido, o más profunda o menos profundamente. El FP lo que tiene es que es quizás menos susceptible a problemas exteriores. La puedes cargar de diferentes maneras y la batería se entera quizás menos. Con NMC hay que tener un poco más de cuidado, pero la fabricación de la batería, el fabricante lo está haciendo ya para tener ese cuidado. Con lo cual, la batería ve lo que tiene que ver. Hagas lo que hagas con ella. O sea, que no te preocupes porque un Tesla que tiene una batería NMC lo cargues hasta el 100% o la descargas al 0%, que va a tener un nivel de durabilidad suficiente para todo lo que tú quieres. Claro, que yo creo que la gente es el miedo que tiene, o incluso cuando va a comprar un coche se pregunta ¿qué batería es mejor? ¿Cuál puedo comprar? Entonces yo creo que puede venir bien que la gente sepa un poquito que al final que lo de los cuidados al 90, no bajarlo del 20, que yo creo que eso es un poquito... Totalmente leyenda urbana. No es leyenda urbana, en realidad es verdad que las baterías antes... Las marcas te lo recomiendan. O sea, tú cuando vas a Tesla y te da una batería de FP te dice que al 100%, ¿sí? Y te da otra batería NMC que al 80 o al 90%. Sí. Y no bajarlo del 20. Sí, a ver, todas las baterías funcionan idealmente entre el 20 y el 80%, todas. ¿Vale? Cargarlas al 100% o descargarlas hasta el 0% no es que sea necesariamente malo, pero es verdad que puedes sensibilizar la batería un poquito más y en determinadas circunstancias puede tener una durabilidad inferior. Pero una durabilidad inferior partiendo de que ya es extremadamente larga, o sea que realmente no vas a notar la diferencia. Pero es verdad que si tú tienes la conciencia de querer hacer las cosas bien, siempre matemáticamente bien, utiliza el rango del 20 al 80%. Sí, y ahí vas a tener absoluta certeza de que todo está funcionando perfectamente. Pero es que al 100% también no va a haber ningún problema. En el fondo no es tan grave como la gente se piensa. Antes probablemente sí, hoy las baterías no tienen esa susceptibilidad. Yo el mío que es LFP, yo siempre lo cargo al 100%, tiene ya 50.000 kilómetros y se ha degradado un 1,5 o 2% y tiene 50.000 kilómetros. Yo siempre lo cargo al 100, lo único que, bueno, como lo cargo en casa es baja potencia, no suelo ir mucho al supercargador, intento no ir mucho, pero no ha tenido casi ni degradaciones 50.000 kilómetros. O sea, y pues es la demostración de que cargarlo al 100% no hay ningún problema. Lo que sí que hay que tener cuidado es que desde el 80 al 100% la carga, y os habréis notado cuando cargáis el coche al 100%, el último tramo de carga es más lento. Es más lento precisamente porque el sistema de control que tiene la batería, que se llama BMS, Battery Management System,
lo hace aposta, precisamente para asegurarse de que la carga es adecuada. Tú no te tienes que preocupar de nada. Cárgalo al 100%, el sistema de control ya lo hace de forma adecuada. Para cargar al 100%, para que la salud de la batería no se vea afectada. Entonces, no nos volvamos locos con esto porque realmente los coches están extremadamente preparados. Los coches nuevos son una maravilla en ese aspecto. No tienes que preocuparte por nada. Cargarlo hasta el 100% simplemente es que te va a llevar más tiempo. Porque el último tramo del 80 al 100%, precisamente porque lo controla el coche de tal manera que tengas la durabilidad de la batería garantizada, ese tramo de carga es más lento. Y eso es lo que a lo mejor te puede o no convenir. Igual quieres hacer una carga más rápida, pues ese último tramo tienes que saber que va a ser más lento. Pero no va a afectar a la durabilidad de la batería. ¿Y alguna recomendación para gente que coja a lo mejor poco el coche, que a lo mejor haga 100 kilómetros y tenga 400 de autonomía? ¿Es recomendable que cuando llegue a su casa lo cargue o que lo deje sin cargar? Cero preocupaciones, que haga lo que quiera, que utilice la energía que necesite, que cargue cuando le haga falta. No pasa nada de verdad si tienes el coche más descargado o menos cargado, si lo vas a dejar tiempo sin utilizar. Hemos tenido algunas de nuestras furgonetas durante un año sin utilizar, una furgoneta eléctrica, las furgonetas de Watson, y realmente hemos tenido cargada casi al 100% o al 80% y no pasa absolutamente nada. Y si hubiera estado al 20%, tampoco le hubiera pasado nada. El tipo de uso que le puedes hacer al coche, que desde luego no lo vas a dejar un año sin utilizar, lo vas a dejar un día, una semana, un mes, unos meses, como mucho, si quieres, no lo sé. No hay que preocuparse. De verdad que las baterías están extremadamente preparadas, hay mucha leyenda urbana y todo porque obviamente viene arrastrado porque la tecnología de la batería anteriormente era inferior y había que tener determinados cuidados. Con las baterías de plomo, por ejemplo, había que tener unos cuidados tremendos. En realidad tienes que tener mucho cuidado con la batería de plomo, como la dejas. Con las baterías de litio y los sistemas de control que los fabricantes imponen a las baterías están hechos para que no te tengas que preocupar. Sí. Y cambiando un poquito de esto, vamos a hablar un poquito de las cargas ultra rápidas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Hasta qué cierto punto son buenas? Las cargas ultra rápidas son rápidas y más allá de eso, generalmente nada más. Yo siempre digo el ejemplo de... ¿Se degrada un coche más si corres a 120 km por hora comparado con si corres a 50? Obviamente. Si corres a 120, pues vas a tener probablemente mayores problemas a la larga, de frenos, de dirección, de averías de otro tipo, porque estás sometiendo al coche a mayor estrés, es obvio. Pero no te planteas circular a 50 km por hora en autopista porque digas, ostras, es que me va a durar menos el coche. Lo que no es bueno es abusar. La realidad es que la garantía de los coches está garantizada para cargar a la velocidad que tú quieras por 300.000 kilómetros o 10 años. Están preparadas las baterías para cargarse a la velocidad que realmente se pueden cargar. Si te dicen que se puede cargar a 150 kilovatios, están hechas para cargarse a 150 kilovatios. Y la garantía está dada para poder cargar a 150 kilovatios continuamente. Otra cosa es que no lo quieras hacer porque es más caro. Porque es normal que sea más caro. Y porque a lo mejor estás en casa y tu cargador es lento, pues tampoco te importa y lo cargas lento. Pero realmente la durabilidad de la batería no se ve afectada de forma que tú puedas realmente darte cuenta por cargarlo más rápido. El ejemplo también claro es el iPhone. El iPhone, ahora los móviles en general, el iPhone porque yo tengo un iPhone, pero los móviles en general se pueden cargar más o menos rápido. De hecho, antes se cargaba más lento que hoy. Hoy se puede cargar más rápido que hace un par de años o 3. Y la durabilidad del teléfono es exactamente la misma. Está porque lo han preparado para poderlo cargar más rápido. Si te dejan hacerlo, es porque se puede. Porque antes no te dejaban hacerlo simplemente porque la batería no estaría preparada para ello. Ahora el iPhone se puede cargar a 15 vatios en vez de a 5 como era antes y yo lo cargo siempre a 15 vatios y te dura lo mismo que el iPhone de hace X años porque lo cargaba a 5 vatios pero estaba preparado solo para cargarse a 5 vatios. Con los coches eléctricos es exactamente lo mismo. Es más, los coches eléctricos tienen un sistema de control muchísimo más superior que el de las baterías de la electrónica porque la electrónica, los teléfonos pues no tienen tampoco demasiada... No están sometidos a estrés. Los coches eléctricos sí. Y ahí hay que tener más cuidado. Y es justamente las fábricas, los fabricantes de coche son los que tienen cuidado con el sistema de control de las baterías para que tú la cargues a las especificaciones que te dicen que lo puedes cargar. Si te dicen que puedes cargar a 150 kilovatios, hazlo y no tengas miedo. De hecho, la garantía está. Entonces, al final,
Si al final no es verdad lo que dicen, van a tener que pagar. Entonces te aseguro que lo han revisado bien para que así sea. Y tú, por ejemplo, si tuvieses que cargar tu coche, estás con el 5%, ¿Sí? tuvieses que cargarlo al 100, ¿Sí? ¿te irías a un cargador más lento o te daría igual ir a un supercargador? Indiferente absolutamente. Si estoy en la autopista, te aseguro que quiero ser un cargador rápido. Es que hay gente que le preocupa mucho el tema de las cargas rápidas, otra leyenda urbana, como estamos hablando. Leyenda urbana totalmente. Que los ultracargadores rápidos que joder, que las baterías que no lo soportan, que no son buenas, que... A ver, Tesla, por ejemplo, estoy todo el rato hablando de Tesla, pero porque es el vehículo paradigmático. En cargadores TCS2 puede cargar hasta 150 kilovatios. En supercargadores de Tesla puede llegar hasta 200 y 250 kilovatios. O sea, que tiene margen todavía, de 150 a 250. Lo capan en los cargadores estándar rápido. Los Kia, los Hyundai están preparados para cargarse hasta 220 kilovatios, porque son baterías de alta tensión. Porsche Taycan, por ejemplo. Otros muchos coches que también cargan a 150 o a 100 kilovatios. Si te permiten cargar a esa potencia es porque se puede cargar a esa potencia, y la garantía está hecha para cargarlo como quieras siempre. Es como llevar el coche a 120 km por hora. El coche está preparado para circular a 120 km por hora. Está preparado para circular a 200 km por hora. Otra cosa es que no es legal. Sí. No hay que preocuparse. Si tú estás al 5% de batería, cárgala cuando te haga falta, donde te haga falta. Si te hace falta que sea rápido, hazlo en un sitio rápido, pero no lo hagas porque pienses que te va a durar menos la batería, que no es el caso. Ya. Y para hablar un poquito de las estimaciones que cuando tú compras un coche te ponen, según la WLTP, este coche tiene 455 kilómetros, como el mío, por ejemplo, en mi caso. Pero Sí. yo, por ejemplo, cuando cargo mi coche al 100, me marca 418, nunca me ha marcado 455, ni nunca he hecho 455 kilómetros. ¿Por qué pasa eso y qué tenemos que hacer para más o menos calcular qué kilómetros reales pueda tener? Pues, a ver, esos son ensayos estándar que se hacen a los vehículos para determinar una manera... De homologación, digamos. Correcto. Una manera de comparación entre marcas y modelos. ¿Cómo puedes comparar entre peras y manzanas? Pues las sometes al mismo test y de alguna manera dices que pues esta tiene tanta autonomía y esta otra tiene esta otra autonomía, porque han recibido los dos el mismo test. Y es la manera como se configura ese test que define cuál es la autonomía de ese vehículo. Pero claro, depende de cómo uses tú el vehículo, que tendrás o no esa autonomía. Entonces, ese tipo de test hay varios. En Europa hay uno concreto que está dividido en varios ensayos. Uno tiene que ver a una velocidad hasta 50 km por hora, otra 80, otra 100, otra 120 km por hora. Y dependiendo del kilometraje que hagas a una velocidad a otra, pues obviamente la batería va a tener más o menos autonomía. Con los de combustión es exactamente lo mismo. Sí. No pienses que tampoco es diferente. Hay un test que te define, este coche consume 5 litros a los 100 kilómetros. ¿Por qué 5? Pues porque se ha hecho un test con unas características específicas que determina que ese es 5 y el otro es 5,3 litros. Con las baterías es exactamente lo mismo. Si tú circulas a mayor velocidad, consumes más energía. Lo mismo que con los de combustión, ni más ni menos, es pura física. El aire acondicionado, la calefacción... Si tienes puesto el aire acondicionado, la temperatura ambiente también afecta. Eso es una de los, digamos, más... Bueno, esto te quería preguntar también porque, por ejemplo, los vehículos eléctricos afecta mucho también la orografía, si hace viento, si llueve... Sí, pero eso no es específico de los coches eléctricos. Eso es general de cualquier vehículo. Un vehículo, aunque no nos damos cuenta, porque no medimos cuántos kilómetros te da el depósito entero de un coche de combustión. Un coche de combustión te da 800 kilómetros, ¿vale? 800 kilómetros, ojo, ¿en qué condiciones? Claro. Si tú circulas a 120 kilómetros por hora con viento y cuesta arriba, te aseguro que no te da 800 kilómetros, te da 400. ¿Que no te das cuenta? Pero te da 400, o 500 o los que sean, ¿vale? En realidad, lo que pasa es que te sobran. Vas a la siguiente gasolinera porque tienes tantos kilómetros que te sobran. En un coche eléctrico como que estás más susceptible porque suele ser 400 kilómetros, 300 y ojo que no llego a la siguiente electrolinera. Sí. Pero es exactamente lo mismo. Con viento vas a consumir más energía con un coche eléctrico que con uno de combustión. Cuesta arriba vas a consumir más energía con un coche eléctrico y con uno de combustión. Si corres más, vas a consumir más con un coche eléctrico que con uno de combustión. En ambiente urbano, el coche eléctrico es muchísimo más eficiente que el de combustión, ¿vale? También lo es en carretera, pero la diferencia en carretera no se nota. En ambiente urbano sí, mucho, porque los motores de combustión
los divides en las marchas, ¿no? 5 o 6 marchas. Puede ser un coche automático o no, pero al final tienes unas marchas porque el recorrido del motor no es exactamente el mismo según a la velocidad de giro del motor. A menores revoluciones tienes un torque diferente, entonces el motor se comporta de una manera diferente y es más o menos eficiente. El torque del motor eléctrico es constante en todo el rango de velocidades. Es igual de eficiente a baja velocidad que a alta velocidad, el motor en sí. Entonces, en un ambiente urbano donde estás acelerando, frenando continuamente, donde tienes que ir izquierda a derecha haciendo cosas a baja velocidad, estás igualmente en un rango de eficiencia alto, en cualquiera de los casos. En el de combustión no, y ahí pierdes mucha más energía comparativamente. Sí. En cualquier caso es un tema también de autonomía, si la batería es suficientemente grande o no para darte suficientes kilómetros. Y ahí cuando estás en carretera empiezas a tener miedo porque ya no llego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso también tiene fecha de caducidad. Las baterías cada vez tienen más autonomía. Las de estado sólido de Toyota que comentabas antes es un breakthrough de tipo van a durar el doble de kilómetros en el mismo formato porque tienes ahí muchísima más energía condensada en el mismo peso y esto va a ser una continua evolución. Sí. Sí, te quería preguntar un poquito para terminar ya, hablar un poquito de la frenada regenerativa, porque hay gente que no sabe lo que es la frenada regenerativa en los coches eléctricos. Fantástico. ¿Y a qué ayuda al coche la frenada regenerativa? La frenada regenerativa es fantástica, es una de las características maravillosas del coche eléctrico que no tiene el de combustión. Con el de combustión frenas, pierdes. Lo de freno motor y todo esto son pérdidas. Al final estás retirando energía del motor a base de tirarlo con calor. No estás realmente recuperando energía. Sí. Con el coche eléctrico sí eres capaz de recuperar esa energía. De tal manera que lo que ocurre con el motor eléctrico es que puedes hacerlo funcionar tanto en modo motor como en modo generador. Y literalmente es darle la vuelta a los polos y girarlo de una manera o de la otra. Literalmente es así. De tal manera que tú puedes normalmente utilizarlo como motor, pero si quieres frenar, en vez de utilizar el freno, las pastillas del freno de disco, el coche eléctrico lo que hace es utilizar el motor eléctrico en el sentido contrario para retener. Y al retener, además, lo que haces es recargar la batería. Es maravilloso. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, Tesla tiene un modo de freno regenerativo maravilloso. Tienes 3 niveles. Hay uno que es el, digamos, más intenso. No toco el freno nunca. Nunca. No. Lo cual quiere decir que no gastas energía nunca. Cada vez que tú estás frenando, estás perdiendo energía. Si estás en un coche de combustión, la estás tirando en calor. Toda esa energía, porque tienes que retener el vehículo, en un coche eléctrico con freno regenerativo la recuperas. Quizás no es el 100% porque siempre hay ineficiencias en cables, en la electrónica, pero el 90-95% de esa energía la recuperas. Y es maravilloso. No toques el freno. Si puedes o te gusta ese tipo de conducción. Sí, yo por ejemplo en ciudad lo toco poco. O sea, no sé que tenga que dar un frenazo. O en carretera igual, en carretera también poco. No sé que tenga que ser un frenazo para evitar un accidente o evitar lo que sea. Pero yo el freno, vamos, las pastillas de mi coche yo creo que pueden durar perfectamente la vida útil del coche. Porque es que poquísimo tocas el freno. Y eso es una de las ventajas del coche eléctrico que no tiene el de combustión. Y a hacer uso de esa característica, por supuesto puedes pisar el freno y no pasa absolutamente nada. Yo, por ejemplo, cuando he hecho algún viaje, pues a lo mejor has subido a un puerto o lo que sea, y en la bajada, como estás todo el rato en bajada, a veces recuperarme kilómetros, ver 5 o 7 kilómetros más que te lo recupera. Es más, si no hubiera esa ineficiencia del 95%, te digo que pierdes en cables, etcétera, literalmente tú subirías una montaña, consumirías energía, pero al bajar a la misma altura a la que bajas, tendrías la misma energía que partías. Porque estás recuperando toda la energía. Es un tema de energía potencial. Y al final, si vas por un puerto desde 1000 a 1500 metros y luego bajas de 1500 de nuevo a 1000, si no hubiera pérdidas por electrónica, cables, que obviamente existen, literalmente tendrías la misma batería en los 1000 metros de altitud detrás de la montaña que antes de la montaña. Obviamente no va a ser el caso, pero con el de combustión recuperas cero. Y con el eléctrico lo recuperas casi al 100%. Eso es una característica fundamental y de la que os tenéis que aprovechar para poder gastar menos energía. Yo, por ejemplo, cuando hago servicios largos, 30-40 kilómetros, a velocidad de la vía, cuando voy pues un poquito en bajada, pues intento
ir recuperando, porque es verdad que hay veces que te haces 20 kilómetros y has gastado 5. Porque Total. vas con la frenada regenerativa. Total. Y Cuando tienes una cuesta abajo, aprovéchala. Suelta el pedal del acelerador y recupera toda la energía. O bueno, manténlo si quieres tener determinada velocidad. Pero recupera toda esa energía. No toques nunca el freno. Y en general, si además te gusta también la posibilidad de la frenada regenerativa máxima que algunos vehículos como Tesla tienen, bueno, Polestar también lo tiene, estoy hablando de Tesla todo el rato, pero todos los coches modernos tienen ese tipo de característica. Utiliza el máximo de frenada regenerativa porque vas a recuperar energía gratis. Y pues es energía que tú vas a tener que consumir menos y por tanto tú te vas a tener que consumir menos dinero en recargar tu coche y vas a ganar más pasta. Me gustaría saber tu opinión ahora que estamos con lo del mercado chino de BYD, MG, que está viniendo mucho a Europa. Tu opinión un poco de esos coches, porque parece que están diciendo que se va a comer el mercado europeo totalmente. Totalmente, no sé, pero desde luego la amenaza está. China lleva apostando por la energía solar, las baterías y los vehículos eléctricos de forma focalizada desde hace 20 años. En el eléctrico, más o menos desde hace 10, 7 en algunos casos. Y tienen una delantera brutal con respecto a los fabricantes europeos, bueno, americanos, japoneses también. Tienen toda la tecnología de las baterías, también la tenemos aquí en Europa, pero tienen tantísima economía de escala, tienen tanto consumo doméstico y por tanto costes reducidos que es masivo el mercado que tienen allí y ahora están además ya exportando. Lo hacen muy bien, esto viene de China. Sí. Esto viene de China. Esto viene de China, nos guste o no nos guste. Las celdas están fabricadas allí. Los fabricantes europeos están comprando las baterías en China y luego asemblan el coche, etcétera. Pero la realidad es que la mayor parte de estas cosas están viniendo de allí, aguas arriba de la cadena de producción. Asemblar el coche es probablemente lo más sencillo en todo esto. Fabricar esto es más complicado que fabricar un coche. Sí. Bueno, todo tiene su complicación, pero la realidad es que China está completamente verticalmente integrado y todas estas marcas. El iPhone está fabricado en China. Muchos fabricantes europeos están fabricando en China con la marca europea y luego vienen a Europa. BYD, el otro día estuve viendo un modelo de BYD guapísimo. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero es verdad, además están haciendo cosas bonitos también, ¿no? Hay algunos que son muy feos, pero... Y pues que gane el mejor. Es así, es la vida. La competencia es el mercado. Ahora estamos intentando poner cortapisas en Europa a la importación de vehículos eléctricos, diciendo que hay subsidios en China, todo esto. Y es que en Europa nos subsidiamos también a nuestras industrias, también ayudamos a determinadas empresas para emprender, para hacer determinadas cosas. Es normal que cada gobierno quiera ayudar a sus propios fabricantes. Otra cosa es que luego vendas por debajo de coste, que eso a veces ha pasado, ¿no? En el negocio solar, por ejemplo, del que yo también tengo mucha experiencia en mi pasado, lo que ocurría es que tenían tantísimo volumen de fabricación en China que venían a Europa después vendiendo por debajo incluso de su coste para derribar a todos los competidores, y una vez que los competidores estaban ya desaparecidos, subías el precio porque ya no tenías competidores. Eso es ilegal y eso es lo que hay que controlar. Pero si estás jugando con las reglas del mercado... Hay una cosa que es, la energía que utilizan los fabricantes chinos para fabricar sus vehículos viene de una red que no es igual de sostenible como la europea. En Europa tenemos un porcentaje de renovables muy alto, en China hay un porcentaje de carbón muy alto. Entonces, estás fabricando coches económicos y de alta calidad, pero basados en una red eléctrica y con energía que no es tan limpia. Y eso es donde Europa a lo mejor tiene que también poner algo de control, ¿vale? Porque están también en ese sentido compitiendo en ventaja, si tú quieres, contaminando más en la fabricación que lo que sería un fabricante europeo. Pero más allá de eso, productos fantásticos, coches fantásticos y que vaya mejor. Y luego otro tema de que te quiero comentar también que me parece importante. La gente habla mucho de... Se dice que los coches eléctricos no contaminan y todo esto, pero luego se dice que qué pasa con las baterías, que dice que contaminan mucho cuando... Sí,
Hay muchísima leyenda, gracias que lo comentas, hay muchísima leyenda urbana en esto. Es que se comenta muchísimo en las redes sociales. Por supuesto que en la fabricación de todo coche hay un grado de contaminación. Lo que estábamos hablando antes, la energía que tenemos en el sistema, en la red eléctrica, es la que utilizas para hacer fabricación de cosas, y esa electricidad también viene de a lo mejor carbón. Pues, tienes que tener cuidado también, porque si es todo carbón, pues al final estás trasladando ese problema. En la fabricación de cualquier coche hay unas emisiones. La batería es un componente que también es intensivo en energía, y por tanto fabricar un coche eléctrico tiene unas emisiones superiores a las de un coche de combustión. Eso es verdad. Pero también es verdad que a lo largo de la vida útil de ese vehículo recuperas con creces las emisiones de la fabricación, porque si bien al principio has emitido más fabricando, durante la vida útil de esos 100, 200, 300.000 kilómetros que vas a hacer, la electricidad es mucho más limpia que quemar gasolina. Y siempre, en todos los casos, sin excepción, el coche eléctrico en la vida útil ha emitido menos que un coche de combustión. Siempre. O sea que tú, si ves que el futuro es el coche eléctrico 100%. No, por supuesto. A ver, desde el punto de vista de la sostenibilidad, sin lugar a dudas. Que a nadie le quepa duda de que las baterías consumen más energía cuando se fabrican, sí, pero que ese coche no solamente se queda en la fabricación, estás haciendo un uso de ese coche, y en la vida útil del coche, en todos los casos, se consume menos. La media es la mitad. En muchos casos, y cada día más, conforme la red eléctrica se está limpiando de carbón y de combustibles fósiles y es más renovable, llegas a producir un 80% menos de emisiones en la vida útil. Sí. Cuanto más uses el coche, además, en un coche eléctrico, más estás contribuyendo a la sostenibilidad. Taxistas, utilizando el coche hasta el final, estáis precisamente teniendo una contribución superior con un coche eléctrico que con uno de combustión, y comparado con alguien que haga menos uso del coche. Cuanto más kilómetros hagas con el coche, más estás contribuyendo a la sostenibilidad. Y ya para finalizar, una recomendación para los taxistas que tengan dudas con todo lo que hemos hablado un poquito de las baterías y autonomías. Sí. ¿Qué podrías mandarles un mensaje? Sí. A la gente que está pensando en, no sé si un coche eléctrico, no sé si un híbrido, que estén ahí. Sí, pues eso también es. A ver, lo primero de todo, el coche eléctrico, la experiencia de conducción es fantástica. Para mí, muy superior a la de un coche de combustión. Mucho más fácil, mucho más silencioso. Obviamente, si te gusta el ruido, pues un coche eléctrico no hace ruido. Pero bueno, para mí eso es una ventaja, no un inconveniente. No hay que tener ningún tipo de miedo a lo que va a durar la batería y cómo la tengo que cargar, que se nos quite eso de la cabeza, que es que las baterías están preparadísimas para hacer lo que te dé la gana con ellas. Hombre, no les prendas fuego, claro. Pero utilízalas como te dé la gana, así de claro. Es que las baterías están preparadas para eso. Si las puedes utilizar del 20 al 80%, mejor que mejor, pero que si las cargas al 100%, también, no pasa nada. El coche eléctrico es hoy un poco más caro que comprar, o a veces mucho más caro que comprar un coche de combustión. Sí, eso también tiene los días contados, porque también va a reducir, de hecho se están bajando los coches muchísimo, pero en la vida útil de ese vehículo tú vas a ahorrar dinero. Y con las emisiones pasa exactamente lo mismo. Igual que es verdad que la fabricación de un coche eléctrico tiene más emisiones, después en la vida útil las recuperas con creces y emites menos. Coche eléctrico, al final, te cuesta menos dinero en la vida útil, emite menos que un coche de combustión en la vida útil, y es fantástico conducirlo. Y luego también en los mantenimientos, que no tiene casi mantenimientos. Mantenimientos, no tienes ningún tipo de mantenimiento. Para mí hay muchas más desventajas que desventajas. ¿Cuál es una de las desventajas grandes? Y eso es verdad. Un coche de combustión lo recargas, lo repuestas, en 2 minutos, 3 minutos ya tienes ahí un montón de kilómetros. Con un coche eléctrico no. Lleva más tiempo. Y se está mejorando mucho. Bueno, y para eso tenemos soluciones como la de Watson, aquí la cuña de publicidad, para poder cargar en 15 minutos tu coche eléctrico, que sigue siendo más que 2 minutos. 15 minutos es lo más rápido que te puedes encontrar en el mercado, pero sigue siendo más que los 2 minutos que te cuesta repostar en la gasolinera. Pero en 15 minutos, sinceramente, que al final entre que vas, no vas, pagas y no pagas, al final también se te van 15 minutos casi con repostaje de gasolina, y además también quieres tomar un café.
Has mencionado coche híbrido, fundamental. España es el único país de toda Europa donde se venden más coches híbridos que eléctricos. En esto hemos cometido un fallo gravísimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque un coche híbrido tiene lo malo del de combustión y lo malo del eléctrico. Por mucho que digamos, mira, los primeros 50 kilómetros los hago eléctrico. Bueno, y de los híbridos enchufables ni entramos, ¿no? Bueno, no, me refería a los híbridos enchufables. Sí. Vale. Los híbridos no enchufables son mejores que los de combustión, al menos no híbridos, pero son peores que los eléctricos. Los híbridos enchufables tienen lo malo del de combustión y el eléctrico, porque tienes el peso de un motor de combustión más el peso de una batería, con lo cual, aunque estés en modo batería, el consumo que tú haces es superior, y aunque estés en modo motor de combustión, el consumo que tú haces es superior. Por kilómetro estás consumiendo más, estás emitiendo más energía, más emisiones. Es un sinsentido. ¿Qué pasa? Que es la manera, dices, de pivotar del de combustión al eléctrico, porque así, si no tengo cargadores, pues me lleva la gasolinera a donde yo quiero. Bueno, sí, puede ser, pero os aseguro es que hay cargadores por todos lados. Es que la gente también se queja de que no hay cargadores, y yo lo entiendo. Lo que no hay es cargadores convenientes, cargadores rápidos, cargadores donde tú no quieres, pero cargadores sobran. De hecho, si la mayoría de los cargadores están sin utilizar, si tú vas a tú vas con tu coche eléctrico a cualquier cargador, seguro que lo tienes siempre libre. Sí. Si es que hay cargadores por todos lados. Yo nunca he tenido ningún problema de ir a un cargador y tener que esperar porque esté todo ocupado. Claro. Yo es verdad que este año, que ya se han visto más coches eléctricos, sí que se han visto en redes sociales que a lo mejor había algún cargador que llegaba así y estaba un poco ocupado en verano, que todo el mundo viajamos, y bueno, pues al final a lo mejor alguna vez. Es verdad que yo pienso que en carretera todavía falta. Sí. Aquí en Madrid tienes donde te dé la gana. Es verdad que si sales un poco... Ahora, por ejemplo, no, pero a lo mejor te juntas en verano, que salimos todos de viaje y te puedes encontrar alguna vez que llegues a un cargador y tengas que esperar a que termine de cargar un coche. Sí. Pero ahora mismo no hay problema por cargar un coche. La gente tiene miedo de salir a la carretera con el coche, con un coche de 400 kilómetros de autonomía. Que son los que prácticamente todos, ya los nuevos tienen 400 kilómetros de autonomía, llegas de sobra a cargadores rápidos en carretera en cualquier punto de España. Es verdad que no hay tanto como gasolineras, pero que sobran para la cantidad de coches eléctricos que hay. Que la gente no tenga miedo en eso, porque además no hace más que mejorar. Y si tenéis un problema, pues tiene Watson aquí para cargar el coche. Watson está para llevar su furgoneta eléctrica a cargar vuestros coches. Bueno, pues me ha parecido una charla súper interesantísima. Espero que ayude a mucha gente. Si tenéis cualquier duda y queréis comentar en los comentarios, estará Rubén o el equipo de Watson para responderos. Y recordaros que tenemos un grupo de Telegram que lo acabamos de llevar una semana, ya somos 15 personas, para informar a todos los taxistas, tanto de Watson como temas del taxi, para subir todos los podcasts y todo, para que os podáis meter. Vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, pues Rubén, muchísimas gracias. A ti, Jorge, un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.